Antes de que Estados Unidos tuviera bandera propia, un joven andaluz ya estaba cambiando el destino de un continente. Su nombre, Bernardo de Gálvez. De las sierras de Málaga a los pantanos de Luisiana, del humo de las fronteras con los apaches al estruendo del Caribe, Gálvez forjó su leyenda a golpe de coraje, estrategia y una frase que desafió a la historia: yo solo. Capitán precoz, gobernador intrépido, maestro del suministro secreto a los rebeldes y arquitecto de victorias que abrieron el Mississippi a la libertad, condujo una flota contra los cañones de Pensacola y clavó su estandarte donde todos decían que era imposible. Su luz se apagó temprano, pero su huella quedó grabada en mapas, escudos y pueblos que aún hoy llevan su apellido. Acompáñanos a recorrer la vida de un estratega injustamente olvidado y descubre cómo un español cambió para siempre la guerra de independencia. Esta es la historia completa de Bernardo de Gálvez. Bernardo Vicente de Gálvez y Madrid nació en el pequeño pueblo de Macharabiaya, en las montañas de Málaga, el 23 de julio de 1746. Hijo de Matías de Gálvez y María Josefa de Madrid, provenía de una familia hidalga pero humilde, en una región agrícola pobre de la España rural. Desde niño, Bernardo convivió con las faenas del campo y asistió a la escuela local, mostrando desde temprano un carácter inquieto y decidido. A los 2 años perdió a su madre y quedó al cuidado de su padre y sus tíos. Uno de ellos, José de Gálvez, llegaría a ser el influyente ministro de las Indias, algo que más adelante desempeñaría un papel importante en la vida del joven Bernardo. Pese a las dificultades familiares, su madre murió siendo él muy pequeño y un hermanito de su segundo matrimonio falleció en la infancia. Bernardo creció con la determinación de honrar el apellido familiar. En este contexto, Bernardo decidió seguir la carrera de las armas. Con apenas 16 años ingresó como cadete, gracias a la hidalguía familiar y a la mano de su tío José. Sin embargo, su entrada al servicio no fue en el ejército español, sino en un regimiento aliado francés, el Regimiento Real Cantabria, lo que facilitó ascensos rápidos en un momento en que España y Francia compartían intereses contra Inglaterra. De inmediato fue nombrado teniente y participó en la campaña de la Guerra de los 7 Años en el frente de Portugal, en 1762. Para el joven Bernardo fue la primera experiencia en el fragor de la guerra. Al terminar el conflicto, su unidad se disolvió en Pau, Francia, y Bernardo retornó momentáneamente a la vida civil con apenas 17 años. Pero su vocación militar ya estaba sellada. Había probado el sabor del combate y el ideal del honor. Desde esos primeros años, Gálvez demostró una combinación de coraje personal, lealtad y una sorprendente madurez para su edad. Quienes le conocieron de joven decían que irradiaba determinación serena y un ardiente patriotismo, deseoso de buscar gloria sirviendo al rey. Con esa idea, continuó su formación militar y académica. Por un tiempo enseñó en la Academia Militar de Ávila, perfeccionando sus conocimientos de táctica y fortificación. También aprendió idiomas, incluyendo el francés, habilidad que le sería muy útil posteriormente al gobernar en Luisiana. Cuando su tío José de Gálvez fue nombrado visitador general en Nueva España, el vasto virreinato que abarcaba México y gran parte de Norteamérica, en 1765, el destino de Bernardo comenzó a entrelazarse con el Nuevo Mundo. Apenas 22 años, recibió la llamada de su tío para servir en aquellas tierras lejanas. Para entonces, la familia Gálvez ya tenía miembros distinguidos. Su padre Matías servía en altos cargos militares y su tío José reformaba las colonias con mano firme. Sin embargo, sería el propio mérito de Bernardo el que forjaría su leyenda. No hubo favoritismos inmerecidos. De hecho, cuando un superior propuso ascender a Bernardo por encima de oficiales más antiguos, su tío José se opuso, argumentando que por su corta edad no tiene las seguridades y experiencias de otros veteranos. Este temprano gesto revela que, aunque su familia le abrió puertas, Bernardo tendría que labrarse su gloria con hechos, no con indulgencias. El joven malagueño estaba dispuesto a hacerlo, con valentía y rigor.
Con 22 años, aquel andaluz se internó en los vastos desiertos y sierras de Nueva Vizcaya y Sonora, territorios remotos donde el imperio español enfrentaba el desafío permanente de las tribus nativas. Los apaches, en particular, eran conocidos por sus feroces correrías. Gálvez llegó a Chihuahua en abril de 1769 para unirse a una campaña de castigo contra estos guerreros, convocado por su tío José. Allí, el joven oficial pronto destacó por su energía. En recompensa a su dedicación, y sin duda con el aval de su tío y del virrey, se le otorgó el mando de capitán en el regimiento de la Corona de la Nueva España. Al mando de tropas coloniales mezcladas con aliados indígenas ópatas, persiguió a los apaches a través de desiertos, cañones y montañas. En su primera expedición, lideró a unos 135 soldados españoles y 50 guerreros ópata, internándose en territorio apache en el otoño de 1770. Fue una campaña difícil. Los apaches practicaban una guerra de guerrillas móviles, atacando por sorpresa y desapareciendo en la inmensidad del territorio. Bernardo comprobó de primera mano la astucia y bravura de estos indígenas, a quienes llegaría a respetar profundamente. De hecho, años después escribiría admirado que los apaches tenían la paciencia de esperar ocultos durante un mes entero para atacar en el momento de descuido, que jamás se les sorprendía durmiendo y que elegían a sus jefes por mérito y valentía, sin adulación ni soborno de por medio. Esta observación revela la mentalidad abierta de Gálvez, capaz de reconocer el valor del adversario. Las campañas norteñas fueron una escuela de guerra dura. Bernardo fue herido en múltiples ocasiones, llegando a estar al borde de la muerte. En octubre de 1771, liderando apresuradamente a 14 soldados en persecución de un grupo enemigo, cayó en una emboscada. Una flecha apache le atravesó el brazo izquierdo y una lanza hirió su pecho. Malherido, tuvo que retirarse. Se recuperó a duras penas de esas heridas que dejarían cicatrices imborrables en su cuerpo y en su memoria. Estas penalidades físicas templaron aún más su espíritu. Gálvez aprendió a no rendirse ante la adversidad. Lejos de amedrentarlo, cada herida parecía aumentar su determinación de pacificar la frontera y proteger a los colonos novohispanos. Bajo su liderazgo, las tropas españolas combinaban la fuerza militar con la política de la clemencia. Se sabe que trató humanitariamente a prisioneros apaches. Incluso 2 guerreros cautivos, llamados Quitachín y Piticagán, fueron educados por frailes franciscanos y luego eligieron servir como escoltas bajo las órdenes de Gálvez. Estos hechos hablan del carisma personal y el sentido de justicia de Bernardo. Comprendió que muchos ataques indígenas nacían de la necesidad y de injusticias sufridas, por lo que intentó también remediar abusos y proponer intercambios comerciales que disminuyeran la hostilidad. Sin duda, tales ideas humanitarias eran adelantadas a su tiempo y muestran a un oficial ilustrado en pleno siglo de las luces. Para comprender la dimensión de Gálvez, baste hacer una breve referencia a su obra, Noticia y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los apaches en la provincia de Nueva España. En ella Bernardo de Gálvez muestra una vena pragmática y conciliadora. Sostiene que, ante la guerra interminable de frontera, nos será más fructuosa una mala paz que los esfuerzos de una buena guerra, y que lo sensato es abrir con los apaches un comercio que los atraiga, que los interese y que con el tiempo los ponga bajo de nuestra dependencia. Esa paz, imperfecta, y el intercambio de bienes funcionarían mejor que aumentar tropas o perpetuar campañas inútiles. En esa línea, Gálvez propone concesiones concretas, dádivas, raciones cuando hiciera falta y comercio regulado, para reducir incentivos al saqueo y estabilizar la frontera. Incluso admite, con inusual franqueza, que también los españoles han faltado a la buena fe. Hay 1000 ejemplares antiguos y muy modernos de esta verdad que jamás deben referirse. Esa autocrítica, poco habitual, ancla su política en intereses recíprocos. Las paces se fundan en intereses particulares y el interés del comercio enlaza y estrecha las voluntades de los hombres. A pesar de su valor, la frontera norte siguió ardiendo. Los continuos ataques apaches y la escasez de recursos
Obligaron a suspender las ofensivas a finales de 1770, centrando esfuerzos en reforzar presidios, fortines y defender las poblaciones. Gálvez, sin embargo, no se desanimó. Gracias al apoyo del virrey, en febrero de 1771 partió de nuevo en campaña al mando de una columna hispano-india, recorriendo durante meses las tierras hostiles, sin lograr una victoria definitiva, pero manteniendo a raya a los invasores. En medio de estas faenas, recibió noticias desde la Ciudad de México. Su tío José, tras años de servicio, preparaba su regreso a la península. En febrero de 1772, Bernardo fue relevado de su mando en Chihuahua para acompañar a su tío a Veracruz. Sin embargo, José de Gálvez, impaciente, se embarcó antes, dejando a Bernardo temporalmente en la capital virreinal. A sus 25 años, nuestro protagonista ya era veterano de innumerables escaramuzas, con cicatrices que atestiguaban su entrega. Se había ganado la confianza de superiores y subordinados. Sobre todo, había aprendido lecciones invaluables, la importancia de la iniciativa, de conocer el terreno y de ganarse el corazón de la tropa, valores que más adelante lo convertirían en un líder carismático. De su etapa norteña también conservaría un gran respeto hacia los soldados de presidio, los humildes defensores de la frontera, criollos y mestizos muchas veces, sabiendo que el valor no entiende de linajes ni lugares de origen. Para entonces, la figura de Bernardo de Gálvez empezaba a emerger como la de un joven héroe en gestación. Su nombre circulaba en los círculos militares de Nueva España, asociado a coraje y efectividad. Tanto así, que cuando en 1772 retornó brevemente a España con su tío, fue destinado a ampliar sus conocimientos militares en Europa. Allí tendría lugar el siguiente paso en su formación: nuevas campañas, nuevas heridas, y el preludio de su mayor hazaña transatlántica. De vuelta en la metrópoli, Bernardo continuó su trayectoria ascendente. Tras unos meses en Madrid, asesorando junto a su tío sobre asuntos de las Américas, se incorporó en octubre de 1772 como capitán al Regimiento de Infantería de Sevilla. Por esos años se fundó la Real Escuela Militar de Ávila, donde Gálvez perfeccionó su formación científica y estratégica. Pero los tambores de guerra no tardaron en sonar de nuevo para él. España preparaba una gran expedición contra Argel, en el norte de África, y Bernardo ardía en deseos de participar. La invasión de Argel de 1775 fue concebida como castigo al sultán marroquí y a los piratas berberiscos que hostigaban plazas españolas. El experimentado general irlandés al servicio de España, Alejandro O'Reilly, organizó la empresa y entre las tropas convocadas estaba el regimiento de Sevilla, en el que servía Gálvez. Gracias a la influencia de su familia, ahora su tío Miguel también movía hilos en el Consejo de Guerra, Bernardo obtuvo el mando de una compañía de cazadores dentro de la fuerza expedicionaria. Iba así a probarse en una misión de alto riesgo contra un enemigo formidable. La expedición a Argel resultó desastrosa. En julio de 1775, las tropas españolas desembarcaron cerca de la fortaleza argelina y enfrentaron una feroz resistencia. Bajo un sol abrasador y un fuego graneado de la artillería y fusilería enemiga, los soldados avanzaron por las playas. En medio de aquel caos, el capitán Gálvez demostró una vez más su temple. Fue herido de gravedad en una pierna durante los combates, pero rehusó retirarse del frente. Se dice que, sangrando y con un dolor lacerante, siguió dando órdenes y animando a sus hombres a mantener la posición. Al final, la ofensiva fracasó rotundamente. Las tropas tuvieron que reembarcar tras sufrir cientos de bajas, y la expedición se abortó. Gálvez, con la pierna destrozada, regresó a Cádiz para una larga convalecencia. Pasó varios meses recuperándose de la herida, que de milagro no le costó la vida ni la extremidad. Este revés, lejos de frenar su carrera, paradójicamente la impulsó. Carlos III, en un afán de recomponer la moral tras la derrota, premió a muchos oficiales participantes. Bernardo fue ascendido a teniente coronel a comienzos de 1776. El ascenso por una campaña fallida generó cierto escándalo en la corte,
pues se recompensó incluso a comandantes que habían conducido mal la operación, pero en el caso de Gálvez pocos discutían que su valentía rayana en lo heroico merecía reconocimiento. Ahora con grado de teniente coronel, y aún cojeando ligeramente de su pierna herida, Bernardo volvió por breve tiempo a sus funciones docentes en Ávila a mediados de 1776. Sin embargo, el destino le tenía reservado un desafío mayor al otro lado del océano. El mismísimo O'Reilly, impresionado por el arrojo de Gálvez, lo recomendó para un puesto de enorme importancia, gobernador de la Luisiana, cargo que el propio O'Reilly había ocupado años antes. La Luisiana era una colonia estratégica. España la había obtenido de Francia en 1763, tras la Guerra de los 7 Años, y servía de tapón entre el Imperio Británico y la Nueva España. Ahora, en 1776, con las 13 colonias rebeldes iniciando su lucha por la independencia, Luisiana cobraba un valor crucial. Don José de Gálvez, tío de Bernardo y ministro de Indias, confió en que su sobrino tenía las cualidades necesarias para manejar tan delicada gobernación. Así, con apenas 30 años, Bernardo de Gálvez fue nombrado coronel del regimiento. El joven héroe de infantería de Luisiana y designado gobernador interino de la provincia malagueño se preparaba para cruzar de nuevo el Atlántico, esta vez no a las salvajes fronteras norteñas ni como subalterno, sino como gobernador de Luisiana, el hombre que sería la autoridad del rey en Nueva Orleans. Antes de partir, en esos meses de preparación, Bernardo no solo estudiaba informes y mapas, también seguramente reflexionaba sobre el momento histórico. En Filadelfia, en julio de 1776, los colonos ingleses de Norteamérica habían firmado la Declaración de Independencia. Una nueva nación estaba naciendo, y España, aunque todavía neutral, observaba con interés. Gálvez sabía que su misión en Luisiana trascendería la administración ordinaria. Debería tejer alianzas secretas, preparar defensas y quizás tomar la iniciativa militar llegado el caso. No en vano, llevaba consigo instrucciones confidenciales de ayudar discretamente a los rebeldes estadounidenses con suministros. La gran aventura transatlántica de Bernardo de Gálvez estaba a punto de comenzar. En noviembre de 1776 zarpó rumbo a Nueva Orleans. Atrás dejaba las comodidades relativas de Madrid y Cádiz. Por delante le esperaban los caudalosos ríos, los pantanos y las selvas de la Norteamérica española, y un lugar en la historia como figura clave tanto del Imperio Español como de la independencia de Estados Unidos. Su vida, marcada ya por la gloria y el dolor, entraba en la fase más épica. La misión de Gálvez era multifacética y exigía tanto dotes militares como administrativas. Como máxima autoridad civil y militar, se le encomendó una serie de tareas cruciales. Debía tratar con equidad a la población criolla, promover el comercio y la economía de la provincia, combatir el lucrativo contrabando británico en la zona y cultivar la amistad con las tribus indígenas locales. Un aspecto central de su política fue el fomento de la inmigración para aumentar la población de la provincia, un paso vital para su defensa frente a la amenaza británica. Para ello, solicitó a su padre, entonces gobernador militar de las Islas Canarias, que reclutara colonos para repoblar el territorio. Más de 2000 personas de origen canario, conocidos como isleños, llegaron y se asentaron en parroquias como San Bernardo, nombrada en su honor. De forma similar, se establecieron colonias de malagueños y acadios franceses, creando una sociedad diversa y multilingüe que se convirtió en la base demográfica de su futuro ejército. La vida personal de Gálvez revela una faceta de su carácter tan audaz como su carrera militar. En 1777 conoció y se enamoró de Felicitas de Saint-Maxent, una joven criolla de 22 años, viuda del tesorero del rey de Francia y madre de una hija. Su relación desafió las estrictas convenciones de la época. Su matrimonio fue secreto, celebrado in articulo mortis, en peligro de muerte, debido a una grave enfermedad que lo aquejaba. Las razones de su secreto eran dobles. Como oficial militar necesitaba el permiso del rey para casarse y como gobernador en funciones le estaba prohibido casarse dentro de su jurisdicción sin una autorización especial, bajo pena de ser destituido de su cargo y de no poder optar a ningún otro en las Indias.
Este matrimonio, que lo unió profundamente a la tierra que gobernaba, es un reflejo de lo que algunos han descrito como su americanización, su profunda conexión con su nueva patria, que lo llevó a desafiar las normas de la metrópoli. La pareja no se separó durante sus años en la Luisiana, y Felicitas incluso dio a luz a su hijo Miguel en el campamento militar de su esposo durante una de sus campañas. La historia de Gálvez está intrínsecamente ligada a la de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Incluso antes de que España declarara oficialmente la guerra a Gran Bretaña, Gálvez ya operaba como un aliado clandestino de los rebeldes americanos. Bajo el pretexto de luchar contra el contrabando británico, autorizó el envío de ayuda vital a las 13 colonias, canalizando dinero, medicinas y armas a través del comerciante irlandés Oliver Pollock. Esta ayuda, valorada en $70,000, era transportada por el río Mississippi y el río Ohio hasta las tropas revolucionarias. El papel de Pollock fue tan crucial que casi en solitario financió la campaña del general George Rogers Clark. Sin embargo, la labor de Pollock tuvo un alto costo personal. Se declaró en bancarrota en 1782 y fue encarcelado por deudas en La Habana. Años más tarde, en un gesto que selló la lealtad entre ambos hombres, fue el propio Gálvez quien pagó su fianza, honrando las contribuciones de Pollock a la causa revolucionaria. Esta fase inicial de la vida de Gálvez en la Luisiana, antes de que el mundo se sumiera en una guerra abierta, establece un patrón claro en su carácter. Un líder joven, audaz y pragmático que no teme romper las reglas para lograr sus objetivos. La manera en que manejó la política, el amor y la diplomacia, asumiendo riesgos personales y profesionales, anticipa la mentalidad estratégica que demostraría en el campo de batalla. La declaración de guerra de España a Gran Bretaña en junio de 1779 marcó un punto de inflexión. Este movimiento, coordinado con Francia, respondía al deseo de desgastar la capacidad militar británica y vengar la derrota sufrida en la Guerra de los 7 Años. Para Bernardo de Gálvez, la noticia fue el fin de la neutralidad encubierta y el comienzo de la acción militar abierta. Ahora, con el respaldo oficial de la corona, tenía la oportunidad de eliminar la amenaza británica en su frontera. El objetivo principal era el control total del Golfo de México, y la estrategia debía comenzar con la expulsión de las guarniciones británicas a lo largo del río Mississippi. El momento de la verdad llegó en Nueva Orleans, donde Gálvez convocó una junta de guerra para presentar su plan de ataque contra los puestos británicos río arriba. Sin embargo, su propuesta fue recibida con escepticismo. La Junta de Oficiales de Marina emitió un dictamen desfavorable, considerando la operación demasiado arriesgada y prematura. Este fue un momento de alta tensión y un punto de inflexión dramático. En un acto de audacia que definía su carácter, Gálvez ignoró la opinión de su propio consejo y decidió proceder con la expedición. Esta decisión no solo demostraba su visión estratégica, sino también su determinación personal para asumir la responsabilidad de un plan que consideraba vital para la seguridad de la provincia. Su liderazgo se pondría a prueba, no por seguir las órdenes, sino por desafiar el statu quo y confiar en su propio juicio. Para su expedición, Gálvez reunió una fuerza que era un reflejo de la diversa sociedad de la Luisiana. El ejército que partió de Nueva Orleans estaba compuesto por un total de 667 hombres, una fuerza modesta para la envergadura de la misión. Este contingente incluía 170 soldados veteranos, 330 nuevos reclutas procedentes de México y las Islas Canarias, 20 jinetes, 60 milicianos, 80 hombres libres de color y 7 voluntarios americanos. Durante su avance por el río, la fuerza se expandió con la adición de 600 hombres más, incluyendo acadios y combatientes de tribus indígenas como los Houmas, Choctaws y Alabamas. La capacidad de Gálvez para inspirar y liderar un ejército tan heterogéneo es una muestra de su excepcional liderazgo. A diferencia de las fuerzas homogéneas de la metrópoli, el ejército de Gálvez era un mosaico de voluntades, una coalición de grupos con diferentes orígenes, idiomas y motivaciones. El hecho de que esta fuerza,
con un tercio de sus miembros perdidos por la enfermedad y las duras condiciones de la marcha, se mantuviera cohesionada y motivada bajo su mando, habla de la confianza y el respeto que Gálvez se había ganado. Su trato equitativo hacia todos los grupos, desde los veteranos hasta los milicianos, y su profunda conexión con la tierra que gobernaba, fueron cruciales para construir una lealtad que no se basaba únicamente en la jerarquía militar, sino en un propósito común. Este ejército improbable, forjado en la adversidad, sería la herramienta de Gálvez para cambiar el curso de la guerra en la región. El camino de Gálvez no estuvo exento de desafíos, y su primera gran batalla fue contra la naturaleza. Apenas 4 días antes de la fecha prevista para su partida, un huracán inesperado azotó el río, hundiendo todos sus barcos de suministro y dañando gravemente su equipo. Este desastre habría detenido a la mayoría de los comandantes, pero Gálvez, con una determinación inquebrantable, logró reagrupar y reequipar a sus tropas en un tiempo asombrosamente corto. La expedición pudo comenzar su avance el 27 de agosto, solo 4 días después de lo planeado originalmente. Este primer enfrentamiento con el poder implacable de la naturaleza fue un presagio de los desafíos que vendrían, pero también sirvió como un claro ejemplo de la resiliencia y la voluntad de un hombre que se negaba a ser derrotado por el destino. Su capacidad para superar esta adversidad inicial fortaleció la moral de sus tropas y estableció el tono para una campaña que se libraría tanto contra las fuerzas británicas como contra el entorno hostil del Golfo. La travesía por el Mississippi fue una prueba de fuego para los hombres de Gálvez. El ejército, una mezcla de soldados regulares, milicianos, hombres libres de color y aliados indígenas, tuvo que avanzar por terrenos extremadamente difíciles. Las crónicas de la época describen la marcha a través de bosques, pantanos y lodazales, bajo lluvias torrenciales y sin la protección de tiendas de campaña. Las condiciones insalubres provocaron que varios cientos de los 1.400 hombres que llegaron a tener sus fuerzas se perdieran a causa de enfermedades y la dureza del camino. A pesar de estos obstáculos, la moral del ejército se mantuvo alta. Su capacidad para sobrellevar estas penalidades, mientras mantenían el ritmo de sus suministros que se movían por el río, demuestra que su genio estratégico no se limitaba a la teoría militar, sino que se adaptaba profundamente a la geografía única de su teatro de operaciones. El entorno se convirtió en un arma y un obstáculo a la vez, y Gálvez supo utilizarlo a su favor. El primer objetivo de la campaña fue Fort Butte, en Manchac, un puesto británico que databa de la Guerra de los 7 Años, defendido por una guarnición que había sido reforzada con 400 hombres. El 7 de septiembre de 1779, Gálvez lanzó un ataque por sorpresa. A pesar de que el fuerte era una reliquia de guerra, la victoria de Gálvez fue rápida y decisiva. Después de una breve escaramuza en la que un soldado alemán perdió la vida, la guarnición completa se rindió. La captura de Fort Butte, aunque relativamente pequeña en escala, tuvo un impacto moral significativo para las fuerzas de Gálvez, demostrando que los británicos no eran invencibles y proporcionando un impulso psicológico crucial para el resto de la campaña. Días después, el ejército de Gálvez llegó a Baton Rouge, donde se encontraba Fort New Richmond, una posición formidablemente fortificada por el teniente coronel Alexander Dixon, con más de 400 soldados regulares y 150 milicianos. El fuerte estaba rodeado por una zanja de 18 pies de ancho y 9 pies de profundidad, y estaba armado con 13 cañones. Ante la imposibilidad de avanzar su artillería de forma directa, Gálvez concibió una táctica brillante. Ordenó a un destacamento de su milicia, menos experimentado, que creara una distracción en el borde de un bosque al norte del fuerte. Los británicos, concentrando su fuego en esta posición, no se percataron de que mientras tanto los ingenieros de Gálvez estaban cavando trincheras y emplazando sus cañones a distancia de mosquete, bien protegidos por la vegetación. Este bombardeo devastador comenzó el 21 de septiembre. Después de tan solo 3 horas de cañoneo, las defensas británicas colapsaron y el fuerte se vio obligado a rendirse, con pocas bajas en ambos bandos.
La victoria en Baton Rouge resultó en la captura de 375 soldados regulares y la desmovilización de la milicia, consolidando el control español sobre la región. El genio estratégico de Gálvez brilló con especial intensidad en las negociaciones de rendición de Baton Rouge. Aprovechando el momento de desmoralización de los británicos, Gálvez incluyó en sus términos una condición que iba más allá del fuerte local. Exigió que la guarnición de 80 soldados en Fort Panmure, en Natchez, también capitulara. Esta exigencia fue un golpe maestro. Le permitió obtener un triunfo estratégico de gran envergadura sin disparar un solo tiro. Con la caída de Fort Panmure, Gálvez aseguró el control español de toda la cuenca del Bajo Mississippi, eliminando a los británicos de la región por completo. Tras la exitosa campaña del Mississippi, Gálvez y la mitad de sus tropas regresaron a Nueva Orleans para recuperarse, pero el trabajo no había terminado. El siguiente objetivo estratégico era Mobile, un importante bastión británico en la costa del Golfo de México y la puerta de entrada a la Florida occidental. La captura de Mobile era esencial para consolidar el control español sobre la costa del Golfo y continuar el avance hacia el este. La campaña para tomar Mobile, y más adelante su objetivo final, se había convertido en el segundo frente que Gálvez había previsto. El destino de Gálvez parecía atado al clima de la región. Al igual que en la campaña del Mississippi, la expedición a Mobile se vio obstaculizada por un huracán. En 1779, y nuevamente en octubre de 1780, un huracán dispersó y hundió su flota, con la consiguiente pérdida de barcos y suministros. Este doble desastre habría sido suficiente para forzar una retirada completa. Sin embargo, en un acto de perseverancia que se había convertido en su sello personal, Gálvez decidió continuar con el asedio, razonando que, ya que estaban allí, bien podrían luchar. Esta decisión demuestra su inmensa resiliencia y su capacidad para transformar una catástrofe en una oportunidad. A pesar de las pérdidas, el asedio de Mobile continuó. Las tropas de Gálvez, que ya habían demostrado su tenacidad en los pantanos y bosques del Mississippi, se enfrentaron al fuerte Charlotte, una pieza clave en la estrategia británica en la costa del Golfo. El asedio fue un desafío que duró casi un mes. Gálvez utilizó una estrategia similar a la de Baton Rouge, excavando trincheras y atacando el fuerte hasta que las fuerzas británicas se vieron obligadas a rendirse. Esta victoria no solo consolidó el control español sobre la costa del Golfo, sino que también tuvo un profundo efecto psicológico en las fuerzas británicas. Un contingente de refuerzos que se dirigía desde Pensacola a Mobile, al enterarse de la rendición, se sintió tan desmoralizado que se dio la vuelta y se retiró. La conquista de Mobile fue otro paso fundamental para debilitar la posición británica y consolidar la presencia española en la región. La campaña del Mississippi de Bernardo de Gálvez, con la subsiguiente toma de Mobile, fue una de las operaciones militares más audaces y estratégicamente significativas de la Guerra de Independencia americana. Su éxito no puede ser subestimado. Al asegurar el control de toda la cuenca del sur del Mississippi, Gálvez no solo eliminó la amenaza británica sobre la Luisiana española, sino que también aseguró un corredor vital para el transporte de suministros y armas a las 13 colonias. Esta acción obligó a los británicos a defender un segundo frente en el sur, desviando recursos y tropas que de otro modo habrían sido utilizados en otras partes de la guerra. Este debilitamiento de las fuerzas británicas en América fue una contribución decisiva que allanó el camino para la victoria final de los independentistas. La figura de Bernardo de Gálvez se erige como la de un líder extraordinario. Su audacia se manifestó en la desobediencia al Consejo de Guerra de Nueva Orleans y en su matrimonio, su resiliencia en la capacidad de sobreponerse a los huracanes que hundieron su flota en varias ocasiones, y su genio táctico en la brillante maniobra de distracción en Baton Rouge y la astuta negociación para la rendición de Natchez. Su capacidad para inspirar y liderar un ejército tan diverso, compuesto por españoles, criollos, milicianos y aliados indígenas, es un testimonio de su carisma y su trato equitativo. A pesar de que la historiografía anglosajona a menudo subestima la contribución española a la independencia de los Estados Unidos, el legado de Gálvez ha sido reconocido y perdura en la historia.
En el año 2014, el Congreso de los Estados Unidos le otorgó póstumamente la ciudadanía honoraria, un honor reservado solo para los más grandes aliados de la nación. Su retrato se encuentra en el Capitolio y diversas localidades, como Galveston en Texas, llevan su nombre, un recordatorio de su impacto duradero. En última instancia, la historia de Bernardo de Gálvez es la de un hombre que forjó su leyenda en el vasto y hostil territorio de la Luisiana. Si bien su nombre está ligado a una victoria posterior, la verdadera historia de cómo se construyó su estatus como héroe es la de la campaña del Mississippi, una serie de victorias estratégicas y audaces contra todo pronóstico. Fue en estos pantanos y ríos donde demostró ser no solo un gran general, sino un verdadero líder que cambió el mapa de la guerra y cimentó su lugar en la historia. Con el Mississippi bajo control, el siguiente objetivo, y el más crucial, era la toma de Pensacola, el bastión británico más importante en la Florida occidental. Su caída no solo consolidaría las conquistas anteriores, sino que también otorgaría a España el dominio total del Golfo de México, una aspiración de larga data de la corona. La campaña de Pensacola, sin embargo, no sería una empresa sencilla. Abarcó 2 expediciones, cada una marcada por desafíos monumentales, desde la oposición de sus propios superiores hasta las fuerzas implacables de la naturaleza. Antes de que la espada de Gálvez pudiera ser empuñada en el campo de batalla, su voluntad se vio desafiada en los salones de poder de La Habana. Campaña contra Pensacola, un objetivo prioritario para la corona española, no había sido recibida con el entusiasmo que cabía esperar por parte de los altos mandos militares y navales en Cuba. La deplorable actitud de los generales Navarro y Navia y del almirante Bonet, quienes, casi doblando la edad de Gálvez, pusieron numerosos obstáculos para el desarrollo de sus planes. Esta resistencia no era una simple fricción burocrática, era un profundo choque de voluntades, una pugna de poder alimentada por el resentimiento y el ego. Gálvez, un militar relativamente joven y con una carrera meteórica, había logrado un éxito sin precedentes en el Mississippi, un logro que muchos de sus coetáneos no habían podido igualar. Además, su posición se veía fortalecida por el apoyo directo de su tío, José de Gálvez, el influyente ministro de Indias. Esta relación familiar, si bien facilitaba el respaldo de la corona, también avivaba la envidia de aquellos que veían a Gálvez como un advenedizo. La oposición llegó a un punto crítico cuando estos altos mandos ignoraron las expresas instrucciones del rey respecto a que el principal objetivo era la toma de Pensacola. La campaña contra el bastión británico era una prioridad estratégica para España, ya que su éxito era crucial para consolidar el control del Golfo de México y asegurar los territorios de Luisiana y Florida. La renuencia de los mandos en La Habana a comprometer sus recursos en una operación que consideraban arriesgada y secundaria amenazaba con paralizar una empresa vital para la corona. La tenacidad de Gálvez lo llevó a denunciar la situación directamente a su tío, el ministro de Indias, lo que eventualmente resultó en la destitución de estos oficiales. Esta serie de eventos subraya que el éxito de la campaña no dependía únicamente de la capacidad de Gálvez como militar en el campo de batalla, sino también de su habilidad para sortear las intrigas políticas y los desafíos jerárquicos. Su firmeza y determinación en este contexto demuestran una visión estratégica y una voluntad política que fueron tan cruciales para la victoria como cualquier maniobra en el campo de batalla. El primer intento de asalto a Pensacola, en octubre de 1780, fue frustrado de forma contundente por la naturaleza. Una expedición formidable, compuesta por 12 navíos y 51 buques de transporte, con casi 4.000 hombres a bordo, partió de La Habana con el objetivo de capturar la plaza. Sin embargo, un fuerte huracán deshizo el convoy poco después de su partida, dispersando los barcos y obligando a Gálvez a regresar a La Habana. El desastre natural no solo causó la pérdida de un número desconocido de barcos y de la mitad de las tropas, sino que también reforzó la cautela de los mandos navales y militares, quienes veían en el evento una confirmación de los riesgos inherentes a la operación. Este revés, lejos de desanimar a Gálvez, se convirtió en otro obstáculo a superar. Tuvo que lidiar nuevamente con las dificultades burocráticas y la renuencia de sus mandos en Cuba, quienes ahora tenían un argumento aún más poderoso para oponerse a una segunda expedición.
La resiliencia de Gálvez ante este desastre fue fundamental para la reanudación de la campaña en la primavera de 1781, un esfuerzo que finalmente lo llevaría a la victoria. Superando una vez más los inconvenientes y las intrigas en La Habana, Gálvez preparó una segunda expedición contra Pensacola para la primavera de 1781. El convoy, compuesto por un total de 32 transportes y protegido por el navío San Ramón y otros buques de guerra menores, zarpó del puerto de La Habana el 28 de febrero. Esta vez, la fuerza inicial de ataque se componía de unos 1.500 hombres, aunque se esperaba la llegada de refuerzos adicionales para completar el asedio. Gálvez contaba con un contingente de 1.400 hombres que se unirían por mar desde Nueva Orleans y con 700 del Regimiento de Navarra y otras unidades que llegarían por tierra desde la Mobile bajo el mando del coronel Espeleta. La expedición alcanzó la isla de Santa Rosa sin incidentes, la cual cerraba la entrada a la bahía de Pensacola. Las defensas británicas en Pensacola eran formidables. El bastión principal estaba defendido por una guarnición de más de 1.500 soldados, además de numerosos indios aliados conocidos por su ferocidad. Un informe del general John Campbell a su superior en la metrópoli, el general Clinton, revela la precaria situación británica, a la que el general calificaba como la más desagradable, la más molesta, la más angustiante de todas las situaciones. La entrada a la bahía era especialmente peligrosa, ya que un estrecho canal entre la punta de Sigüenza y la tierra firme estaba seriamente amenazado por la artillería del fuerte Barrancas Coloradas, que contaba con 7 piezas de a 32 libras y 6 de a 8 libras. Dentro de la bahía, 2 fragatas inglesas, la Mentor y la Port Royal, completaban la defensa naval. Una vez la flota de Gálvez llegó a la entrada de la bahía, el plan inicial preveía el desembarco de las tropas en la isla de Santa Rosa. A partir de ahí, la flota debía atravesar el canal para proteger el cruce de las tropas a tierra firme y el desembarco de los pertrechos. Sin embargo, este plan se topó con un obstáculo inesperado. El navío insignia, el San Ramón, comandado por Calvo de Irazábal, encalló en uno de los bajos al intentar penetrar en la bahía. Aunque pudo ser recuperado, el incidente provocó la negativa de Calvo a reintentar el paso, a pesar de las reiteradas órdenes de Bernardo de Gálvez. Calvo argumentó que el peligro de la artillería británica era demasiado grande y que su deber de transportar a las tropas había finalizado. Esta postura generó una tensa situación y amenazaba con abortar la campaña, ya que sin el apoyo artillero naval, el desembarco seguro de las tropas en tierra firme y de los suministros se hacía inviable. En el fondo, el marino Calvo se negaba a acatar la autoridad de Gálvez como jefe de la expedición. Frente a la parálisis de su flota, Gálvez tomó una decisión que pasaría a la historia. El 18 de marzo de 1781, en un acto de liderazgo que fusionaba la audacia con una visión táctica superior, decidió entrar en la bahía por sí mismo. Para ello, envió al oficial de ingenieros Gelabert a bordo del San Ramón para entregar un mensaje al comandante Calvo. En presencia de toda la oficialidad, Gelabert presentó una bala de cañón británica y pronunció las palabras que quedarían grabadas en las memorias de la expedición: que una bala de A-32 recogida en el campamento que conducía y presentaba era de las que repartía el fuerte de la entrada, y el que tuviese honor y valor lo siguiese, respecto a que él iba por delante con el Galveston para quitarle el miedo. Acto seguido, a las 2 de la tarde, Gálvez enarboló su bandera de general en jefe en el mástil mayor de su bergantín, el Galveston, un buque capturado a los británicos y regalado por los americanos. Tras disparar 15 cañonazos de aviso, inició su entrada en el canal, seguido únicamente por 3 pequeñas embarcaciones: la balandra Valenzuela de su cuñado, Juan Antonio de Riaño, y las lanchas cañoneras San Bernardo y San Diego. Bajo el fuego de la artillería británica, que le disparó 27 cañonazos, Gálvez y su pequeña flotilla lograron cruzar el estrecho con solo leves desperfectos en jarcia y arboladura. Este acto, inmortalizado con el lema «Yo solo» en su escudo de armas, no fue un simple arrebato de temeridad, sino una jugada maestra de liderazgo y estrategia. Su valor residía en su base de inteligencia y su aguda observación táctica. Por una parte, Gálvez había ordenado al capitán del Galveston, Pedro Rousseau,
que realizara un sondeo del canal. Dicho sondeo confirmó que existía fondo suficiente para que pudieran entrar hasta navíos de línea. La renuencia de Calvo, por tanto, carecía de fundamento técnico. Por otra parte, Gálvez, al observar la posición de la artillería británica, se percató de que ésta estaba situada a unos 8 metros sobre el nivel del mar. Esta elevación, que buscaba proteger las piezas de los fuertes oleajes, obligaba a los artilleros a disparar con un fuerte ángulo de elevación para alcanzar los barcos a 1800 metros de distancia, lo que les impedía fijar la puntería. El yo solo fue, por tanto, una demostración de que la audacia de Gálvez estaba respaldada por un análisis táctico superior y por una sólida inteligencia. Su acción expuso la timidez de Calvo y catalizó la moral de toda la flota. Al día siguiente, el resto de la flota de apoyo, habiendo presenciado el éxito de Gálvez, inició el cruce del canal, recibiendo 145 cañonazos sin sufrir bajas ni impactos directos. La entrada de la flota en la bahía de Pensacola significó que las tropas de Gálvez en la isla de Santa Rosa ya no estaban aisladas y podían cruzar a tierra firme con la protección de la artillería naval, asegurando así el éxito inicial del asedio. La gesta de Gálvez fue tan impactante que el comisionado real Francisco Saavedra, un diplomático clave en la política española, la describió en su diario con las siguientes palabras: Gálvez tiene entusiasmado a este público y mucho más al ejército. A la verdad se halló en grande aprieto cuando por una parte los marinos repugnaban forzar el puerto y por otra recelaba a cada instante de que un sudeste dispersase su convoy desabrigado y pusiese desgraciado fin a las esperanzas del rey. Su resolución en ese momento fue propia de un Alejandro. Una vez que la flota de Gálvez aseguró su posición dentro de la bahía, las tropas se establecieron en tierra firme y comenzaron el arduo trabajo de asedio. El objetivo de los españoles eran los 3 fuertes británicos que dominaban las alturas alrededor de Pensacola. Los españoles los conocían como Media Luna, el Sombrero y, el más importante de todos, el Fuerte Jorge. Estos fuertes, construidos con obras de tierra y palizadas, estaban diseñados para resistir un asalto prolongado. El asedio se caracterizó por una lucha constante contra el enemigo, pero también contra los elementos y la geografía. La fuerza de Gálvez, si bien audaz, era insuficiente para un asedio prolongado contra una guarnición tan bien fortificada. El éxito de la campaña dependió crucialmente de la llegada de refuerzos. La primera oleada de apoyo llegó por tierra desde Mobile al mando del general Espeleta, un contingente de 700 hombres del regimiento de Navarra y otras unidades que se unieron a las fuerzas sitiadoras. Sin embargo, el refuerzo más importante provino del mar. Una fuerte escuadra hispano-francesa, comandada por el almirante Solano y el mariscal de campo Cajigal, llegó a la bahía de Pensacola, proporcionando no solo un bloqueo naval, sino también un contingente de 700 marinos de las tripulaciones que se unieron a las tropas de tierra con su experiencia en artillería. Esta colaboración intercolonial e internacional fue fundamental. Se menciona también la inesperada llegada de Francisco de Saavedra, un comisionado real con plenos poderes, que tras ser capturado por los ingleses y mantenido prisionero en Jamaica, sin que éstos sospecharan su verdadera identidad, logró unirse a las tropas sitiadoras en abril. Su presencia fue clave, no solo para la moral de las tropas, sino también para las decisiones estratégicas y financieras que se tomarían más adelante. El asedio de Pensacola fue un combate no solo contra las fortificaciones británicas, sino también contra las difíciles condiciones del entorno, las lluvias intensísimas y las tempestades que se abatieron sobre sitiadores y asediados en abril de 1781. Estas tormentas anegaron las trincheras, destruyeron obras de fortificación y afectaron gravemente la logística y el ánimo de las tropas. Además de los desafíos climáticos, Gálvez y sus hombres enfrentaron la ferocidad de las tribus de la zona, que cooperaron en la lucha contra los españoles como fuerzas auxiliares de los británicos. Los indios aliados de los ingleses actuaron con extrema crueldad durante los combates. No obstante, el comandante británico, General Campbell, había gestionado de manera deficiente sus relaciones con estos aliados, lo que llevó a la desmovilización de muchos de ellos.
Un oficial británico, en referencia a la actitud de Campbell, llegó a afirmar que éste no entiende nada de los indios ni de sus asuntos. Él cree que deben ser utilizados como esclavos o como personas sin sentido natural. En contraste, Gálvez demostró su habilidad diplomática al recibir a los jefes de los Tallapoosa Creeks, quienes le ofrecieron suministrar carne al ejército español a cambio de una apelación a otras tribus para que cesaran sus ataques. Este episodio ilustra la inteligencia de Gálvez para emplear no solo la fuerza, sino también la diplomacia en su estrategia. El asedio de Pensacola se prolongó por 61 días, caracterizados por violentos combates y la constante presión de la artillería española sobre las defensas británicas. El clímax del asedio ocurrió en la mañana del 8 de mayo de 1781. En un momento decisivo para el curso de la batalla, una granada disparada por la artillería española impactó en el fuerte del Sombrero a primeras horas de la mañana, un incidente que fue recreado en grabados de la época. El impacto causó la explosión del polvorín del fuerte, que voló por los aires, destruyendo la fortificación y matando a una gran cantidad de defensores británicos. El impacto de la detonación fue tal que fue percibido a más de 1 milla de distancia en el campamento español. Esta explosión, aunque fortuita en su origen, fue el punto de inflexión del asedio. La voladura del polvorín no solo causó una devastadora pérdida de vidas y material para los británicos, sino que también alteró fundamentalmente el equilibrio táctico del asedio. Gálvez reaccionó con rapidez, ordenando a sus tropas el asalto inmediato al fuerte del Sombrero. Antes del asalto, Gálvez arengó a sus hombres, como si supiera que este sería el momento decisivo, pronunciando las siguientes palabras: «La hora de España está sonando, y sus mejores hijos han de marchar hacia la victoria de sus armas. Muchos de vosotros habréis de morir, pero vuestro sacrificio no habrá sido en vano, porque la patria habrá de rendiros honores y Dios habrá de recompensaros por la victoria con la infiel y enconada hereje, instigadora de todas las horas, traidora de todos los días, enemiga de todos los». La ocupación del fuerte por las tropas españolas al mando de Espeleta y Girón fue un movimiento decisivo, ya que ponía al fuerte Jorge bajo el fuego directo de los españoles. La situación para los británicos se volvió insostenible. Con su principal bastión de apoyo destruido y el fuerte Jorge ahora expuesto al fuego directo, el general Campbell se vio obligado a buscar una tregua. A las 3 de la tarde de dicho día, las fuerzas británicas capitularon y al día siguiente Pensacola se rindió a España. La victoria fue contundente. Aunque algunos ingleses lograron escapar antes de la rendición, más de 1000 soldados cayeron prisioneros y el ejército español se apoderó de 153 piezas de artillería y numeroso material de guerra. Las bajas españolas, a pesar de la duración del asedio y la ferocidad de los combates, fueron significativamente menores, con 78 muertos y 198 heridos, mientras que el recuento de bajas británicas, solo por la explosión del polvorín, fue de 76 muertos y 46 heridos. El triunfo fue de una magnitud estratégica incalculable, ya que con él desaparecía el peligro que representaban las tropas británicas para la Luisiana española y para las fuerzas norteamericanas al mando de Washington. La consecuencia más importante y a menudo subestimada de la victoria de Pensacola se manifestó a miles de kilómetros de distancia, en la bahía de Chesapeake. El éxito en Pensacola no fue un evento aislado, sino que formó parte de una red de operaciones estratégicas y financieras que culminaron en la victoria decisiva de Yorktown. La captura de Pensacola liberó recursos navales y militares y aseguró la cadena de suministro española en el Golfo de México. El comisionado real Francisco de Saavedra, que había estado presente en el asedio de Pensacola, viajó a La Habana para reunirse con el almirante de Grasse. El almirante francés necesitaba urgentemente fondos para su flota y para pagar a las tropas del ejército de Washington y de Rochambeau, que estaban sitiando a las fuerzas de Lord Cornwallis en Yorktown. En un tiempo récord, Gálvez y Saavedra organizaron la entrega de 100.000 pesos y luego 1 millón más para la flota francesa. Este dinero fue recaudado en apenas unas horas mediante préstamos de comerciantes españoles de La Habana. Con estos fondos, la flota de Grasse pudo mantener el bloqueo de la bahía de Chesapeake, impidiendo la huida de Cornwallis y asegurando que los ejércitos americano y francés tuvieran los medios para continuar el asedio.
La victoria en Yorktown, que forzó la rendición británica en 1781, fue, por lo tanto, una victoria en la que España, a través de la red de Gálvez y Saavedra, desempeñó un papel financiero fundamental. Para España, la toma de Pensacola representó un triunfo monumental. La victoria supuso el retorno de la Florida a la dominación española y le dio a la corona el completo control del Golfo de México. Este dominio estratégico, que incluía la recién recuperada Florida Occidental y el control sobre el Mississippi, se consolidó en el Tratado de París de 1783, que oficialmente cedió la Florida a España. Sin embargo, este éxito militar, tan beneficioso para España y la causa americana, generó una reacción paradójica en los Estados Unidos. Algunos congresistas americanos, en lugar de celebrar la victoria, miraron con recelo el creciente poder español en la región, temiendo que España, en lugar de detenerse, continuara su ofensiva contra los territorios del sur de las colonias. Estos temores se vieron agravados por la ambición territorial de los expansionistas americanos, que veían en la Florida española un obstáculo para su acceso al Golfo de México y al Mississippi. El dominio español sobre las rutas fluviales, especialmente a través del puerto de Nueva Orleans, se convirtió en una fuente de fricción diplomática que persistió durante las décadas siguientes, a pesar de la ayuda crucial que Gálvez había brindado a la causa independentista. La victoria de Pensacola, si bien fue un factor determinante en la creación de los Estados Unidos, también sentó las bases para una relación compleja y en ocasiones antagónica entre las dos naciones emergentes. Rey Carlos III reconoció los extraordinarios logros de Gálvez, otorgándole un ascenso a teniente general y concediéndole el título de conde de Gálvez. Como un tributo único a su liderazgo audaz, el rey le permitió incluir el lema «Yo solo» en su escudo de armas, una referencia directa a su valiente entrada en la bahía de Pensacola sin el apoyo de la flota principal. Años más tarde, Gálvez fue nombrado capitán general de la Florida y Luisiana y posteriormente virrey de Nueva España, el cargo más alto de la administración colonial española. Su prematura muerte a los 40 años, en 1786, fue una gran pérdida para España. El legado de Gálvez ha perdurado a ambos lados del Atlántico. Su retrato se exhibe en el Capitolio de los Estados Unidos, y en 2014 el Congreso le otorgó la ciudadanía honoraria, un honor reservado solo para un puñado de personas. Ciudades como Galveston, Texas, rinden homenaje a su nombre. Su esposa, Felicitas de Saint-Maxent, una criolla de Nueva Orleans, se mudó a Madrid tras su muerte, donde su salón se convirtió en un centro de tertulias intelectuales de la época, lo que finalmente la llevó al exilio temporal por intrigas cortesanas, demostrando que su influencia y la de su esposo continuaron en los círculos de poder incluso después de la guerra. La conquista de Pensacola por Bernardo de Gálvez fue mucho más que un simple enfrentamiento militar. Fue una empresa que puso a prueba la audacia, la perseverancia y el genio estratégico de un líder visionario. Desde el inicio, Gálvez tuvo que luchar en múltiples frentes, contra la inercia y los celos de sus propios superiores, contra la furia de la naturaleza y, finalmente, contra las bien fortificadas defensas británicas. Su hazaña del yo solo no fue un acto de temeridad, sino una demostración calculada de liderazgo, respaldada por una inteligencia táctica superior. Este momento de decisión personal galvanizó a su ejército y su flota, convirtiendo una operación estancada en un asedio exitoso. La victoria en Pensacola fue un eslabón directo y crucial en la cadena de eventos que llevó al final de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Al asegurar el control del Golfo de México, Gálvez y su red de colaboradores, especialmente Francisco de Saavedra, pudieron canalizar recursos vitales que resultaron indispensables para la victoria en Yorktown. La ayuda financiera proporcionada a la flota francesa fue el catalizador que permitió a los aliados mantener el bloqueo naval que forzó la rendición de Cornwallis, demostrando así el impacto global de una campaña militar aparentemente local. Sin embargo, la victoria de Pensacola también sentó las bases para la compleja relación futura entre España y los Estados Unidos. La ayuda española, si bien decisiva,
fue vista con recelo por algunos líderes americanos, quienes temían que el nuevo poder de España en la Florida y el Mississippi se interpusiera en su propio destino expansionista. Esta ambición territorial mutua se convertiría en una fuente de tensión en las décadas siguientes. La historia de Gálvez y Pensacola es, por tanto, una narrativa de dualidad. Una historia de un héroe que luchó por la independencia de una nación, mientras al mismo tiempo sentaba las bases para futuros conflictos territoriales con ella. Su legado, marcado por el honor de la corona y la gratitud póstuma de los Estados Unidos, es un recordatorio de que los grandes triunfos históricos son a menudo el resultado de una mezcla de audacia personal, cálculo estratégico y la capacidad para navegar por los complejos mares de la política y el destino. El legado de Gálvez ha perdurado a ambos lados del Atlántico. Es momento ahora de hacer un breve inciso sobre la figura sin la que Bernardo no habría sido Bernardo, su padre, Matías. Al evocar las hazañas de la familia Gálvez durante el reinado de Carlos III, la figura de don Bernardo, el joven y audaz conquistador de la Florida occidental, suele acaparar, con justicia, el proscenio de la historia. Sus victorias en Manchac, Baton Rouge, Movila y sobre todo la épica toma de Pensacola resuenan como contribuciones decisivas de España a la independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, para comprender la verdadera magnitud y la brillantez estratégica del esfuerzo español en aquel conflicto global, es imprescindible hacer un inciso y volver la mirada hacia su padre, don Matías de Gálvez y Gallardo. No puede olvidarse que, en el marco de la estrategia global que España y Francia habían diseñado, hubo otro teatro de operaciones, menos conocido pero igualmente vital, en el que se distinguió extraordinariamente Matías de Gálvez. Sus acciones no fueron un eco lejano de las de su hijo, sino una sinfonía coordinada, una tenaza estratégica que atenazó al Imperio británico en sus posesiones más vulnerables. La entrada de España en la Guerra de Independencia americana, formalizada mediante la Convención de Aranjuez el 28 de abril de 1779, no fue un acto de oportunismo, sino la culminación de una calculada política exterior borbónica. Esta alianza con Francia reactivaba el espíritu del Tercer Pacto de Familia, firmado en 1761, un acuerdo dinástico que trascendía la mera conveniencia para convertirse en un frente común contra la creciente hegemonía marítima y colonial de Gran Bretaña. El objetivo español era claro: resarcirse de las humillantes pérdidas de la Guerra de los 7 años, principalmente la cesión de las Floridas, y asegurar sus vastos dominios americanos frente a la depredadora expansión inglesa. En este gran tablero de ajedrez mundial, con frentes en Europa, el Canal de la Mancha, el Caribe y el Golfo de México, el nombramiento de los Gálvez para puestos de máxima responsabilidad no fue una casualidad. Fue una maniobra maestra orquestada desde Madrid por el hombre más poderoso del imperio de ultramar, el ministro de Indias, don José de Gálvez, hermano de Matías y tío de Bernardo. Se trataba de una verdadera empresa familiar al servicio del Estado, una red de lealtad y competencia probada, desplegada en los puntos más críticos. Mientras Bernardo se preparaba para golpear el flanco británico en el Mississippi, su padre, un veterano general nacido en Macharabiaya en 1717, era llamado desde su destino en las Islas Canarias para asumir una misión de una importancia estratégica capital: la defensa de Centroamérica. El frente centroamericano, la daga apuntada al corazón del imperio. El istmo centroamericano, esa estrecha franja de tierra que separa dos océanos, ha sido desde el siglo XVI una obsesión geopolítica para las potencias mundiales. Para el gabinete de guerra británico, en la segunda mitad del siglo XVIII, su control representaba una oportunidad estratégica sin parangón. La ocupación inglesa del istmo perseguía un objetivo devastador: partir en dos el continente americano, aislando el rico virreinato de Nueva España de sus contrapartes meridionales de Nueva Granada y el Perú. Conseguirían así no solo una importantísima base logística que permitiría el dominio y el control de Centroamérica y del Caribe, sino también un acceso directo al Océano Pacífico, amenazando desde allí toda la costa occidental de las posesiones españolas. La amenaza no era teórica. Los británicos llevaban décadas consolidando su presencia en la región.
Lejos de ser meros piratas o contrabandistas, habían establecido asentamientos permanentes y fortificados en la costa de los Mosquitos, en los actuales litorales de Honduras y Nicaragua, así como en Belice. Desde estas cabezas de playa, hostigaban el comercio español, se aliaban con poblaciones locales como los misquitos para desestabilizar el interior y proyectaban su poder sobre el Caribe. Esta presencia era una daga apuntada permanentemente al corazón del imperio español en América. La respuesta de la corona fue nombrar a Matías de Gálvez capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de Guatemala, cargo del que tomó posesión el 4 de abril de 1779. Su misión era clara, y así se la había transmitido el rey Carlos III, dislocar a los ingleses de sus asentamientos ocultos en el Golfo de Honduras. No se trataba de una mera labor defensiva, sino de una campaña ofensiva destinada a erradicar la amenaza de raíz, desmantelando la infraestructura que hacía posible el plan británico. Curiosamente, la preparación para esta misión crucial había comenzado años antes y a miles de kilómetros de distancia en las Islas Canarias. Antes de su traslado a Guatemala en 1778, Matías de Gálvez había estado destinado por más de 20 años en Tenerife, donde alcanzó el puesto de teniente del rey. Entre 1778 y 1783, cerca de 2.300 canarios, conocidos como isleños, se asentaron en Luisiana, fundando comunidades como San Bernardo, Galvez Town y Valenzuela. Esta operación no solo demuestra la extraordinaria coordinación estratégica de la familia Gálvez, sino que fue fundamental para poblar y asegurar el territorio que su hijo Bernardo gobernaba, proveyéndole de hombres leales que serían cruciales en las campañas venideras. Matías, desde Canarias, estaba ya fortaleciendo el frente de su hijo en el Golfo de México, antes incluso de abrir el suyo propio en Centroamérica. Apenas declarada la guerra, Matías de Gálvez, superando muy adversas circunstancias y con una energía impropia de sus más de 60 años, desató una ofensiva metódica y contundente para expulsar a los británicos de sus bastiones. Su campaña se puede dividir en 3 fases decisivas que desarticularon por completo la estrategia inglesa en la región. El castillo de San Fernando de Omoa, una imponente fortaleza en la costa de la actual Honduras, era uno de los enclaves estratégicos más importantes del Golfo. En un audaz golpe de mano, una fuerza británica logró capturarlo en octubre de 1779. La pérdida de Omoa fue un duro golpe para el prestigio y la defensa española. La respuesta de Gálvez fue inmediata. En lugar de lamentarse o esperar refuerzos lejanos, organizó una fuerza de contraataque con las tropas de que disponía. Menos de 2 meses después de su caída, el 28 de noviembre de 1779, las tropas comandadas personalmente por Matías de Gálvez reconquistaron el castillo de San Fernando de Omoa. La rapidez y determinación de la operación sorprendió a la mermada guarnición británica, que se vio obligada a rendirse. Esta primera victoria no solo recuperó un punto vital, sino que demostró la capacidad de liderazgo de Gálvez y envió un mensaje claro a los británicos. El nuevo capitán general de Guatemala no iba a permanecer a la defensiva. Animados por sus éxitos iniciales en otros frentes, los británicos lanzaron en 1780 su operación más ambiciosa en Centroamérica, la Expedición del San Juan. El plan era audaz y potencialmente decisivo. Una fuerza expedicionaria remontaría el río San Juan, en la actual Nicaragua, capturaría el fuerte de la Inmaculada Concepción, accedería al vasto lago de Nicaragua y desde allí tomaría la ciudad de Granada, estableciendo una línea de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico y partiendo en 2 la América española. La fuerza invasora era formidable. Comandada por el capitán John Paulson, sumaba aproximadamente 3.000 hombres entre soldados regulares del 60º Regimiento Real Americano, milicianos de Jamaica y marineros. La escolta naval estaba al mando de un joven y prometedor oficial de 21 años destinado a la fama, el capitán Horacio Nelson. La expedición tuvo un éxito inicial. En abril de 1780, tras un combate cuerpo a cuerpo liderado por el propio Nelson, capturaron una batería española en la isla Bartola. Poco después, pusieron sitio al fuerte de la Inmaculada Concepción, una fortaleza defendida por apenas 160 hombres.
Tras un asedio de 2 semanas, el fuerte, falto de municiones y agua, se rindió el 29 de abril. Parecía que el camino hacia Granada estaba abierto. Sin embargo, fue en este punto donde la campaña británica se desmoronó y la estrategia de Matías de Gálvez triunfó. Mientras los británicos se estancaban en el fuerte, incapaces de avanzar, Gálvez organizó las defensas en la desembocadura del lago, bloqueando cualquier posible avance y dejando que el peor enemigo de los europeos hiciera su trabajo, el trópico. Las lluvias torrenciales, los mosquitos y las insalubres condiciones del campamento desataron una epidemia devastadora de fiebre amarilla, malaria y disentería. Los soldados británicos empezaron a morir por centenares. El propio Nelson cayó gravemente enfermo y tuvo que ser evacuado, salvando la vida por poco. Por estas brillantes operaciones, que anularon la mayor amenaza británica, Matías de Gálvez fue ascendido a brigadier en abril de 1780 y, un año después, en julio de 1781, a mariscal de campo. Los 3 años de lucha en Centroamérica culminaron con un golpe final que barrió la presencia británica de la costa. La isla de Roatán, en el Golfo de Honduras, se había convertido en una importante base para los corsarios y un nido de contrabandistas que amenazaban la navegación española. Para completar su campaña, Gálvez decidió tomarla. En marzo de 1782, ya como mariscal de campo, organizó y lideró personalmente una fuerza expedicionaria anfibia compuesta por unos 600 soldados y una escuadra naval. El 16 de marzo, la flota española llegó a la isla. Tras un intenso bombardeo naval que silenció las baterías de los fuertes británicos, las tropas españolas desembarcaron y tomaron el control. Los españoles capturaron a los defensores, desmantelaron las fortificaciones y destruyeron los asentamientos, eliminando por completo la base británica. La conquista de Roatán, seguida por la toma de otros enclaves menores como Río Negro, completó la exitosa campaña de Matías de Gálvez. Había logrado su objetivo: expulsar a los británicos de sus asentamientos en las costas de Honduras y Nicaragua, asegurando la región para España y desbaratando sus ambiciones estratégicas. Estas victorias, junto con las que su hijo Bernardo conseguía simultáneamente en la Luisiana y Florida, tuvieron una repercusión global. Obligaron a Gran Bretaña a desviar hombres, barcos y recursos vitales para defender sus propias colonias, impidiendo que pudieran concentrar todos sus esfuerzos contra los ejércitos norteamericanos. Las campañas de los Gálvez, padre e hijo, no fueron eventos paralelos, sino una tenaza perfectamente sincronizada que contribuyó de manera decisiva a la derrota británica y, por ende, al nacimiento de los Estados Unidos. Los decisivos triunfos de Matías de Gálvez le valieron el ascenso a teniente general de los Reales Ejércitos, la más alta graduación de la milicia. No se recuerda un caso igual en la historia militar española, que un padre y un hijo, Matías y Bernardo, alcanzasen casi simultáneamente la máxima categoría militar, un testimonio extraordinario del servicio de la saga Gálvez a la corona. Pero aparte de sus éxitos militares, no puede olvidarse la ingente labor de Matías de Gálvez como administrador ilustrado, un hombre que encarnaba el ideal reformista borbónico de orden, progreso y fomento de la cultura. Su legado como gobernante fue tan perdurable como sus victorias en el campo de batalla. Durante su mandato como capitán general de Guatemala, le correspondió una tarea hercúlea: impulsar la reconstrucción en un nuevo emplazamiento de la capital del reino. La antigua ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala había sido arrasada por los devastadores terremotos de Santa Marta en 1773. Aunque la decisión del traslado al cercano Valle de la Ermita se había tomado antes de su llegada, fue Gálvez quien supervisó las fases más críticas de la construcción de la nueva Guatemala de la Asunción, venciendo la resistencia de quienes se negaban a abandonar las ruinas y organizando el complejo proceso logístico. Su dedicación fue tal que el ayuntamiento de la nueva capital lo nombró agradecidamente el primer padre de la patria. Demostrando una visión estratégica que iba más allá de lo inmediato, Matías de Gálvez promovió de nuevo la audaz propuesta de construir un canal para unir ambos océanos a través del lago Nicaragua.
Este proyecto, basado en los estudios realizados por el cosmógrafo Juan Bautista Muñoz, recogía una vieja ambición española que se remontaba al reinado de Felipe II. Aunque la tecnología y los recursos de la época impidieron su realización, su impulso a la idea demuestra su comprensión del inmenso potencial geopolítico del Istmo, una idea que un siglo y medio después se conseguiría construir, aunque más al sur, en el Istmo de Panamá. En reconocimiento a sus triunfos y a su capacidad como gobernante, el rey Carlos III lo recompensó con el nombramiento más prestigioso del imperio, virrey de Nueva España. Tomó posesión de su nuevo cargo el 29 de abril de 1783. Su mandato en la capital azteca, aunque breve, fue de una actividad reformista febril. Se caracterizó por la protección que dispensó a los mexicanos, por las numerosas obras públicas que promovió para modernizar la Ciudad de México, mejorando el servicio de policía, dividiendo la ciudad en cuarteles para una mejor administración y ordenando la reconstrucción del Palacio de Chapultepec, y por su profunda preocupación por las bellas artes y las ciencias. Fiel a su espíritu ilustrado, impulsó con decisión la organización de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes, una institución que sería fundamental para el desarrollo del arte y la arquitectura en México, llegando a comprar de su propio interés colecciones de estatuas para dotarla. Asimismo, alentó la difusión del conocimiento al autorizar y apoyar la publicación de El 13 de noviembre de 1783, concedió el permiso a Manuel Antonio Valdés para reiniciar la publicación del periódico, que llevaba suspendido desde 1742. Esta acción fue clave para la circulación de noticias, decretos e ideas en el virreinato, consolidando a la Gaceta como un órgano fundamental de la vida novohispana. Su carrera, desde la estrategia militar moderna hasta el fomento de la prensa y las artes, lo revela como una encarnación perfecta del proyecto reformista borbónico, un servidor del Estado que aplicaba la razón y la eficiencia tanto en la guerra como en la paz. Detrás del laureado general y del eficaz virrey, existía un hombre cuyo carácter dejó una profunda huella en quienes lo conocieron. Su fallecimiento en la capital azteca, el día 3 de noviembre de 1784, fue extraordinariamente sentido por el pueblo, con el que llegó a estar muy próximo por su bondadoso carácter y su llaneza. Como demostración de lo expuesto, no podemos dejar de reproducir las elocuentes palabras que el escritor mexicano Artemio de Valle Arizpe dejó escritas sobre él en su célebre obra Virreyes y Virreinas de la Nueva España, editada por primera vez en 1933. El anciano virrey don Matías de Gálvez era un hombre asentado. Tenía la transparente sencillez del agua o la humildad de una hierba de huerto franciscano. Sus manos estaban siempre prontas para la dádiva. Penaba por lo que otro padecía. Era un hombre lleno de luces interiores. En todos sus movimientos y ademanes había una gran suavidad, la sedosa suavidad que tenía su alma. Este retrato, que combina la firmeza del hombre asentado con la empatía y la generosidad, nos ofrece una visión completa de su personalidad, uniendo la fortaleza del militar con la humanidad del gobernante. Los extraordinarios triunfos de los Gálvez, padre e hijo, resonaron en toda la corte española y motivaron que Francisco de Saavedra, hombre clave en la financiación de la guerra, se expresara así en una carta dirigida al poderoso ministro José de Gálvez, hermano y padre de los héroes. Qué recíproca alegría habrá en los corazones del presidente de Guatemala y de su hijo don Bernardo, viendo que cada cual por su parte ha dado un buen día al rey y a la nación. Chicheong. Ninguna frase podría capturar mejor la esencia de su esfuerzo conjunto y su éxito compartido. Los éxitos de Bernardo de Gálvez, que habían corrido paralelos a los de su padre, fueron premiados con su ascenso a teniente general, y el 12 de noviembre de 1781 se le encomendó el mando unificado de las provincias de Luisiana y Florida Occidental, nombrándosele además capitán general del Ejército de Operaciones en América, que debía continuar la lucha contra las fuerzas británicas, con Jamaica como gran objetivo, como seguidamente expondremos.
Por aquellas mismas fechas, como consta en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, en el mes de noviembre del año 1781, los representantes de la provincia de la Luisiana, agradecidos por el liderazgo y la protección de su gobernador, enviaron a su majestad, el rey don Carlos III, un escrito redactado en francés, y del que seguidamente reproducimos sus primeras líneas, que sirven como perfecto puente para retomar el hilo de nuestra narración principal. Señor, siempre de los más grandes príncipes emanan sublimes dádivas. Este constatado precepto enardece a la provincia de la Luisiana a presentarse a los pies del trono, donde ella osa esperar de vuestra augusta majestad una especial gracia, tanto más preciosa porque ella recaerá en la persona de don Bernardo de Gálvez, este digno gobernador tan deseado para siempre, pues sus cualidades unidas a su corazón y a su espíritu han superado las calamidades de los tiempos para aliviar a todos los ciudadanos. Tras la victoria en Pensacola, los éxitos de Bernardo de Gálvez fueron premiados con su ascenso a teniente general y con el encargo de liderar el ejército de operaciones en América, con Jamaica como gran objetivo. Para ello, en febrero de 1782, Gálvez tomó el mando de las fuerzas hispano-francesas, estableciendo su cuartel general en Guárico, actual Cap Haitien. Fue en este lugar donde, meses más tarde, el 29 de septiembre, nacería Miguel, su único hijo varón. En Guárico, Gálvez recibió la visita de su íntimo amigo Francisco de Saavedra, quien dejó un conmovedor testimonio sobre el encuentro en su diario. Inmediatamente fui a ver a don Bernardo de Gálvez, que se hallaba con toda su familia en una casa de campo. Tenía señales de haber estado enfermo, pero se hallaba muy divertido con su escopeta, que nunca usaba en vano, y una porción de libros buenos que había acopiado. Fue en este período que el patriota americano Oliver Pollock, el cual había colaborado con Gálvez para suministrar a las fuerzas rebeldes, pudo haber encargado un retrato de Gálvez a un pintor desconocido. Este retrato, obsequiado por Pollock al Congreso de Estados Unidos, fue aprobado para ser colgado en el Capitolio el 8 de mayo de 1783, en reconocimiento a las victorias de Bernardo y a la decisiva ayuda prestada por España. Sin embargo, el ambicioso plan para la toma de Jamaica se vio frustrado por un giro inesperado en la guerra. La poderosa flota británica, al mando del almirante Rodney, derrotó a principios de abril a la escuadra francesa del almirante de Grasse en la Batalla de los Santos. Un repentino cambio de viento y una mejor táctica inglesa acabaron con la fuerza naval francesa y con ello los planes de conquistar Jamaica tuvieron que ser suspendidos. Casi coincidiendo con la derrota francesa, un contingente de más de 2.500 hombres, comandado por el gobernador de La Habana, Juan Manuel Cajigal, y con la ayuda de Francisco de Miranda, ocupó sin lucha las Islas Bahamas en abril de 1782. Esta expedición fue apoyada por una flota de 8 buques de guerra y 57 mercantes, la mayoría de ellos estadounidenses, al mando del comodoro Alexander Gillon. Esta acción provocó un serio enfrentamiento con Bernardo de Gálvez, quien consideraba que Cagigal había desobedecido sus órdenes de no desguarnecer La Habana con un contingente tan importante, especialmente tras la reciente derrota de Grasse. Gálvez temía que la pérdida de la capital cubana, como había ocurrido en 1763, fuera una catástrofe para España. A pesar del triunfo de Cajigal, el incumplimiento de las órdenes de su superior le acarreó un largo proceso judicial y la prisión, de la que no sería rehabilitado hasta años después. El 29 de mayo de 1783, Bernardo de Gálvez recibió del rey Carlos III el título de Castilla con la denominación de Conde de Gálvez y el previo de Vizconde de Galvestown. También se le concedió la encomienda de Bolaños de la Orden de Calatrava. En su blasón, el rey quiso que figurara la flor de lis de la Casa de Borbón y la imagen de Gálvez a bordo del bergantín Galvestown, con el lema «Yo solo», en recuerdo de su gloriosa hazaña en la bahía de Pensacola. El 3 de septiembre de 1783 se firmó en París el Tratado de Paz que puso fin a la guerra. España había recuperado Menorca y la Florida, aunque no logró reconquistar Gibraltar.
Gálvez regresó a Madrid en octubre de 1783, donde fue recibido como un auténtico héroe. Fue investido por el propio rey como caballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III el 9 de julio de 1784. En Madrid se le hicieron varios retratos, uno de ellos atribuido a Maella y otro a Goya. El retorno a América y la tragedia familiar. El deseo de Gálvez de volver a América, sumado a los problemas de salud que padecía, justificaron su nombramiento como capitán general de Cuba, manteniendo el mando de la Luisiana y la Florida. Partió nuevamente desde Cádiz en la fragata La Sabina en octubre de 1784. Tras una travesía de 3 meses, supo que su padre, Matías de Gálvez, había fallecido el 3 de noviembre en México, y que él había sido designado para sucederle como virrey de Nueva España, el cargo más importante del imperio. Bernardo llegó a Veracruz el 25 de mayo de 1785 y entró en la Ciudad de México el 16 de junio. Su llegada fue motivo de gran alegría, ya que la fama de sus hazañas lo precedía. Durante su breve mandato de poco más de un año, Gálvez se ganó el cariño del pueblo mexicano. Ante una terrible hambruna causada por una fuerte helada que arrasó las cosechas de maíz y trigo, el virrey demostró una gran humanidad. El 10 de octubre de 1785, durante una junta para recaudar fondos, el relato de las miserias del pueblo lo conmovió hasta las lágrimas. Decidió aportar 12,000 pesos de la herencia de su padre y se comprometió a pedir prestados otros 100,000, alentando así acciones similares de la Iglesia y los potentados mexicanos. Gálvez fue un virrey moderno, popular y cercano. Fomentó el teatro, impulsó la terminación de la Catedral de México y promovió la mejora de caminos y la construcción del castillo de Chapultepec. Su gusto por la fiesta popular lo llevó a organizar corridas de toros con fines benéficos, llegando a conducir él mismo un quitrín en la plaza ante el clamor popular y hasta a dar pases al primer toro que salió al ruedo. El 8 de abril de 1786 se cruzó con la ejecución de 3 reos en el ejido de Concha y ordenó suspenderla, un acto de piedad que le valió una reprimenda de la corona, ya que solo el rey podía conmutar la pena capital. Desde su llegada a América, Gálvez padecía una enfermedad crónica producida por un parásito intestinal, probablemente disentería amebiana, que los médicos de la época no supieron diagnosticar. Esta dolencia le causaba crisis recurrentes que lo debilitaban progresivamente. En sus últimos meses de vida, a pesar de su creciente debilidad física, Gálvez mantuvo una lucidez intelectual y una gran preocupación por los asuntos de gobierno. El 19 de septiembre de 1786, ante su empeoramiento, se empezó a tocar música en palacio para distraerlo. El 9 de octubre, una junta de médicos recomendó que se le administraran los santos sacramentos. La víspera del día señalado, se afeitó y se vistió con su uniforme de teniente general, recibiendo la comunión de pie el 13 de octubre, en un acto de profunda religiosidad y dignidad. Finalmente, 2 semanas después de ser trasladado al palacio del obispo en Tacubaya, Bernardo de Gálvez falleció serenamente el 30 de noviembre de 1786, a la edad de 40 años. Su muerte fue extraordinariamente sentida por el pueblo, que lo había adoptado como propio y que en su luto le dio el epíteto de padre en numerosas publicaciones de la época. Su legado perdura no solo en las crónicas de guerra, sino en los corazones de los que supieron ver en él a un líder compasivo, valiente y un gran hombre del imperio.